Vamos a dar lectura a los versículos entre el 4 al 8. Amén. 4 al 8. El nombre de esta predicación es La justicia personal y su verdadero valor. La justicia personal y su verdadero valor. Estamos en la predicación número 13 de esta serie expositiva a los filipenses. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que era para mi ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo. Padre, hemos dado lectura a tu palabra. Te rogamos como iglesia local que tú puedas hablarnos de manera suficiente y clara a través de esta predicación, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. La conversión de Carlos Wesley. Usted sabe que en Inglaterra hubo dos hermanos que fueron muy utilizados por Dios en una época. Juan y Carlos Wesley. Dice así esta historia: aunque Carlos Wesley había estado predicando por mucho tiempo, no tenía paz para con Dios, hasta la edad de 33 años. Enfermó de gravedad y durante este tiempo, Pedro Boller, un cristiano morado que estaba estudiando para misionero bajo la dirección de Wesley, le visitó y le interrogó: ¿espera usted ser salvo? Carlos contestó: sí. ¿En qué basa su esperanza? En que he procurado servir a Dios con la mejor voluntad y esfuerzo. El morado movió la cabeza y no dijo más. Su triste silencio y el movimiento significativo de su cabeza destruyeron el falso fundamento de salvación de Carlos Wesley. Después de esta entrevista, Pedro Boller enseñó al famoso poeta evangélico el camino del Señor y le mostró que la vida en Cristo es por fe. Antes de que Carlos Wesley saliera de su cuarto, pudo por primera vez escribir: ahora he encontrado la paz para con mi Dios. Y fue en esta ocasión que escribió el hermoso himno con 1000 arpas y 1000 voces. Esta historia nos muestra que podemos estar incluso inmersos de manera efectiva en el servicio del Señor y aún no estar a cuentas con Él. La enseñanza de esta mañana, amados hermanos, es el desarrollo de lo que comenzamos la semana anterior. Ahora Pablo va a argumentar desde su propia experiencia, desde su pasado étnico y religioso. Además, va a hacer una valoración de su pasado para que a los filipenses finalmente les quedara muy claro este asunto. El estándar más alto de cumplimiento religioso, apartado de la gracia del Señor, no tiene valor. Es inútil. Por lo tanto, nuestra estima más alta debe estar en Cristo y en su obra. Vamos a hacer el desarrollo esta mañana solamente en 2 puntos. Primero, la credencial religiosa. Así le he colocado este punto. Como dije antes, para fortalecer el argumento en contra de los judaizantes, como compartíamos la semana pasada, a quien el apóstol le llamó perros, malos obreros, falsa circuncisión. Ahora el apóstol lo hace incluso más personal y nos exhibe su propio testimonio. Los requisitos que estos judaizantes levantaban como exigencias no eran solo conocidos por Pablo, sino que habían sido rigurosamente practicados. En el verso 4 podemos leer: aunque yo mismo podría confiar en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Pablo, en consecuencia, iglesia, sabe lo que es confiar en la carne, sabe lo que es ser fiel a los requisitos de la ley. Y en su pasado, esa práctica fue muy superior
a la de los falsos judaizantes del momento. Por eso el texto dice, yo mucho más. Si alguno cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Pablo es ahora específico en este estándar. Y es muy probable, ¿no?, que hayan sido precisamente los énfasis de estos maestros judaizantes lo que nosotros leímos en el versículo 5. Pero, obviamente, con un propósito distinto. Porque los falsos maestros judaizantes se enorgullecían de su estándar. Y ahora, como vamos a desarrollar durante esta predicación, el propósito del apóstol Pablo es absolutamente diferente, distinto a ese. Podemos aquí hacer un alcance, ¿no?, a nuestras propias obras, a las personas morales, las personas que en su propia definición y concepto son personas buenas, son personas que confían en la carne, porque llevan sus vidas en cierta armonía, sin excesos, están por sobre el promedio en cuanto al comportamiento e internamente, tal vez incluso sin verbalizarlo, sin decirlo, piensan que producto de que son mejores que los demás en ese promedio, esa aparente bondad les puede salvar. Las buenas obras, dicen muchos, te van a llevar al cielo. Si tú tienes un buen comportamiento, esa es la llave para ir al cielo. Es un poco la historia de Carlos Wesley, ¿no? Mi servicio, mi argumento. Puede ser un buen padre, puede ser un buen proveedor, puede ser una madre afectuosa y preocupada, puede ser un hijo o una hija que honra a tus padres, no solo en las palabras, sino también en los hechos. Puede ser un trabajador responsable, puede ser alguien que no dice groserías. Esos son nuestros yo mucho más, que dice el apóstol. Yo mucho más. Si estás confiando que cualquiera de estas cosas, obras humanas, te puede justificar delante de Dios, estás en un error. Y es un error de proporciones, pues dicha confianza en lo que nosotros podemos hacer nos lleva de manera directa y sin escala al infierno. Les invito a leer esta descripción que el apóstol hace ahora respecto de nuestra naturaleza humana en Romanos capítulo 3, versos 9 al 18. Romanos capítulo 3, versos 9 al 18. Dice el texto, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado tanto a judíos como a griegos, están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es tal vez la manera más gráfica que la Biblia exhibe al hombre natural, al hombre que está aparte de la gracia del Señor, sin competencia de ningún tipo para acercarnos a Dios. Es llamativo, ¿no? El texto, no hay justo, no hay ni siquiera uno, no hay quien entienda. Nuestra aparente bondad, amada iglesia, jamás podrá alcanzar el estándar de perfección que Dios establece y exige. El único que cumplió dicho estándar es Jesucristo. Y solamente si estamos unidos a Él, Dios nos mira como a hijos. Solamente si tú estás unido a Jesucristo, eres considerado un hijo o una hija de Él. Pablo entonces nos exhibe este historial, ¿no? Para los judaizantes de la época, verdaderas credenciales de lo que es legítimo, como podemos leer en los versos 5 al 6. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible, circuncidado a los 8 días de nacer. Ese es el primer punto que quiero desarrollar. Dice un comentario bíblico
respecto de la circuncisión a los 8 días, los padres del apóstol habían cumplido con lo ordenado por Dios a Abraham, que había sido puesto como señal del pacto entre el pueblo de Israel y Dios mismo. Pablo, cuando niño, había sido llevado al sacerdote en el día prescrito para ser circuncidado. No se había convertido al judaísmo, ni había sido circuncidado ya de adulto, como muchos de los filipenses, sino que llevaba en su cuerpo la marca de los escogidos. Con todo esto, la circuncisión no hacía a Pablo mejor que los demás para alcanzar la gracia de Dios. Ese rito de la circuncisión quedó sin valor cuando el apóstol Pablo alcanzó ¿qué? La salvación por fe por medio de Cristo. El rito, amados hermanos, separado de la vida que Dios genera en el corazón del hombre, no tiene absolutamente ningún valor. Los hombres somos expertos en elevar el rito y en desconectarlo de lo que le da sentido y valor al rito. Los evangélicos, nosotros, hemos desarrollado nuestros propios ritos religiosos. Ya no practicamos, por cierto, la circuncisión. Y los hombres estamos agradecidos de ello, ¿no? Pero yo planteo una pregunta respecto de un ejemplo que pienso que calza muy bien en esto del rito, y es la famosa oración del pecador. ¿Usted la conoce? Cuando se hace a las personas repetir una oración para que ellos acepten al Señor Jesucristo en su corazón. La pregunta que yo planteo, ¿qué poder tiene hacer repetir a una persona una oración de la cual no entiende su contenido? Hacemos repetir a las personas oraciones, pero ellos no conocen el significado del Evangelio, no han sido convencidos de pecado. Por lo tanto, como en más de alguna oportunidad también nosotros lo hicimos, este rito se ha transformado también en una especie de circuncisión contemporánea y se le ha dicho a la gente: si tú repites esta oración, tú eres salvo. Como decían los judaizantes en su época, está bien creer en Jesucristo, pero tú tienes que circuncidarte. Y llenamos nuestras cifras no evangelísticas, sino que evangelásticas, ¿no? ¿Cuántas personas vinieron a la fe? No, fue tremendo. 100 personas repitieron la oración. Hubo 100 convertidos en la campaña. Y garantizamos asuntos que no nos competen a nosotros, hermanos. Lo segundo que dice Pablo respecto de sí y su alto estándar es del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Bueno, Abraham, Isaac y Jacob, los recuerda usted allá en Génesis, ¿no? Con sus 12 hijos, quienes dan origen a las 12 tribus de Israel. De aquí provenía el apóstol Pablo, y en específico, como nos dice el texto, de la tribu de Benjamín. Él no era un prosélito. ¿Qué es un prosélito? Bueno, los judíos, aquellos que no eran judíos de nacimiento y querían venir al judaísmo, les hacían prosélitos, los hacían discípulos. Y uno, obviamente, de sus requisitos era que se circuncidaran, que guardaran la ley. Pero no es el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, podríamos decir, era israelita de tomo y lomo, ¿sí? De sangre israelita, de tribu israelita. Dice el texto, hebreo de hebreos. Significa que Pablo era conocedor y dominaba la lengua hebrea. De eso da testimonio el libro de Hechos, ¿no? Aunque había nacido en Tarso, sus padres lo habían educado como nacido en Israel. Además, guardaba las costumbres hebreas y la fe judía. El hecho de haber sido instruido a los pies del gran maestro Gamaliel también le colocaba en un lugar superior por su educación. Podía considerarse el más hebreo de sus opositores. Pero de nuevo tuvo que recalcar que esa descendencia tan valiosa para el hombre no podía salvar su alma, dice el autor René Zapata. En cuanto a la ley fariseo, aquí hay que hacer un alcance. Nosotros tenemos siempre la tendencia a tener una muy mala visión de los fariseos con respecto cuando leemos el Evangelio, los Evangelios. Y lo cierto es que hay una connotación negativa en su práctica. Sin embargo, amados hermanos, los fariseos, en su intención original, ellos querían levantar la ley de Dios.
Este grupo religioso nace en el periodo intertestamentario, ¿sí? Donde hubo muchos movimientos ahí también que querían alejar al pueblo del conocimiento de Dios, y ellos se levantan con una intención original bastante loable, bastante buena. Sin embargo, ¿qué pasa? Como en muchos movimientos de un origen genuino, se desvían y terminan poniendo, dice la Biblia, los mandamientos de los hombres a la altura de los mandamientos de Dios, y de paso añadieron el orgullo religioso como un distintivo característico para ellos. Y de hecho, en la Escritura encontramos fariseos sinceros, ¿sí? Como es el caso de Nicodemo, Juan capítulo 3. Gamaliel también. Gamaliel hace un muy buen análisis del movimiento cristiano, ¿no? Dice, no vayamos a estar luchando contra Dios, muestra sabiduría, sinceridad, y por supuesto el apóstol mismo como fariseo. Cuando yo leo este texto, recuerdo de manera casi inmediata famosas frases que yo he escuchado en mi tránsito como creyente, como yo soy nacido y criado en el Evangelio, o yo soy de tercera o cuarta generación, mis abuelos, mis bisabuelos fueron cristianos, o también una muy célebre, yo nací en cuna de oro. Imagina usted, nació en cuna de oro. Bueno, ¿qué significa eso? Que proviene de una familia cristiana evangélica, ¿sí? Pero, si bien, como yo lo decía la semana pasada, esto puede representar un gran beneficio formativo tal vez, incluso en la exposición del Evangelio, el haber sido criado en un hogar cristiano no te garantiza la salvación. Amén. Tú puedes estar en el hogar más piadoso, con el padre más piadoso, con la madre más dispuesta e interesada, pero eso no garantiza que tú, por ser hijo de esa familia, serás una persona salva. Por lo tanto, amados hermanos, no debemos poner nuestra confianza ni para bien ni para mal en nuestro contexto de origen, ¿sí? En este caso para bien, ¿no? ¿Usted recuerda esa frase que sí es bíblica? Sé salvo tú y serás salvo toda tu casa, ¿sí? Bueno, lo primero que quiero decir respecto de eso, porque tiene mucho sentido con lo que estoy compartiendo, es que eso está en un relato de tipo narrativo, en Hechos, y no es una promesa. Amén. Fue dicho al carcelero en Filipos, y no solo eso, incluso el propio texto nos permite de manera directa, ¿cierto?, concluir que la casa del carcelero, es decir, su familia, oyó el Evangelio. Cuando vamos a Hechos 16, versos 30 al 33, dice, y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero, ¿no? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Eso que muchos levantan como promesa, no es una promesa. Mire lo que dice el 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y a todos los que estaban en su casa. Es decir, esos que estaban en su casa necesariamente debieron oír, aceptar, comprender y arrepentirse a la luz del mensaje del Evangelio. Verso 33, el carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas y enseguida fue bautizado con todos los suyos. Quienes hayan nacido en una familia cristiana y estén escuchándome en esta oportunidad, o aquellos que estén confiando en que son buenas personas para llegar al cielo, debes abandonar ese pensamiento ahora mismo. Necesitas a Cristo. Necesitas a Cristo. Dice después, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Hebreo de hebreos, ¿cierto? Lo que para ellos era una exclusividad, como habíamos dicho antes, y todo lo que eso implicaba y significaba en la vida de Pablo, en su pasado. En cuanto a la ley, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Leemos acerca de esto en Hechos, capítulo 7, verso 59, y Hechos 8:1. Dice el 59, y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en voz alta, Señor,
no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo estaba de completo acuerdo en su muerte. Esta es la primera aparición, ¿no?, de Pablo en Hechos y su primera relación con la iglesia de Cristo. Una relación de animadversión, de odio, podríamos decir. Y más adelante, previo a su conversión, en Hechos capítulo 9, versos 1 y 2, dice: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Luego, en Gálatas 1, 13, 14, el propio apóstol dice de sí: porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Es decir, Pablo, ¿cierto?, era un enemigo declarado de la iglesia de Cristo, y quizás el mejor de ellos. Todo su esfuerzo y compromiso estaban en acabar con esta secta, bien digo, de esos que seguían a ese tal Jesús. Y también es importante aquí establecer que en esa intención Pablo creía estar agradando a Dios. Pablo creía estar haciendo las cosas bien. Pablo no era un ateo. Pablo era un creyente en Dios. Sin embargo, persiguiendo a Dios mismo. Parece una verdadera contradicción, ¿no? Ahora, nosotros decimos, bueno, la verdad yo nunca he estado así como Pablo. Yo tenía mis cosas, tenía mis debilidades. El Señor me sacó de ciertos contextos difíciles, problemas de carácter, no sé, de donde a ti el Señor, o lo que el Señor esté trabajando en ti. Pero lo cierto, hermanos, es que así como Pablo era enemigo de Dios, de la iglesia de Cristo, cada uno de nosotros, antes de venir a la fe, estábamos en la misma situación. Dice Efesios, creo que es capítulo 2, no lo anoté acá, capítulo 2, verso 1 al 3. Perfecto. Dice: y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y escuche bien, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cada uno de nosotros estábamos en una condición espiritual similar a la del apóstol Pablo. Éramos por naturaleza enemigos de Dios. Cuando estábamos en tinieblas, vivimos de espalda a Dios, sin considerarle, sin darle la adoración que Él merece. Vivíamos como Pablo, ¿sí? Aún en su contexto religioso, sus motivaciones atendían a sus propios intereses, pensando en que él estaba haciendo lo correcto. Luego dice el texto, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible, o habiendo llegado a ser irreprensible, también podría ser traducido. Con respecto a la justicia ceremonial, habiendo alcanzado ante los ojos de los hombres la irreprochable perfección legal, dice un comentarista. Humanamente su conducta, la del apóstol, era irreprochable. ¿Podrían los judaizantes decir lo mismo en su contexto? Cumplía el apóstol orgullosamente con todo lo que estipulaba como necesario la ley, pero era, amados hermanos, una justicia superficial que no emanaba de una vida regenerada, no emanaba de la unión con Cristo. Por lo tanto, es una justicia infértil e incapaz de justificar al propio Pablo. Tenemos que recordar en este punto, y antes de pasar
al segundo punto de esta predicación, el más alto estándar de cumplimiento religioso, apartado de la gracia del Señor, no tiene valor, es inútil. Por lo tanto, nuestra estima más alta debe estar en Cristo y en su obra. Pasamos al segundo punto, como dije recién, el valor de la credencial religiosa. Primero hablamos de la credencial religiosa, ahora vamos a hablar de cuál es el verdadero valor de esta credencial que el apóstol exhibe. Dice el verso 7, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo he considerado como basura a fin de ganar a Cristo. Pero todo lo que para mí era ganancia introduce el texto con la palabra pero, ¿no? Todo lo anterior del relato que había expuesto, ¿cierto?, su credencial apostólica, su credencial como religioso, ahora dice pero, marca una diferencia, una distinción aquí. Y lo que llama nuestra atención es que dice todo lo que para mí era ganancia, es decir, hablando en tiempo pasado. Para mí era ganancia en el pasado. Esa credencial, esa justicia personal estaba ya, no en el presente de Pablo, sino en su pasado. Consideraba ahora ese modo de vivir, ¿cierto? Él lo considera pérdida. Pero en su pasado, en el pasado del apóstol Pablo, mientras él practicaba y hacía estas cosas, él podría estar diciendo, bueno, lo estoy haciendo bien. Podría haberse considerado en los top 10 de los fieles. Soy un verdadero israelita de la tribu de Benjamín, irreprensible, fariseo, el gran ejemplo de los religiosos de la época. Y así debemos nosotros también, iglesia, mirar cualquier consideración de justicia personal respecto de nuestro pasado. No de algo que tengamos que hoy día enorgullecernos, sino de algo que queda en el pasado. Una vez que el Espíritu Santo de Dios nos quita el velo, somos conscientes entonces de que nuestra bondad aparente, nuestras buenas obras, nuestro origen familiar, no tiene ningún valor en términos de reconciliarnos con Dios. Mientras para Pablo todas estas cosas eran parte de su pasado, para los judaizantes seguían siendo cosas de gran valor. De hecho, era necesario guardar las obras de la ley para ser salvos según ellos. Era necesario circuncidarse. Y aquí tenemos que hacer esta aplicación, ¿no? Quienes sostengan y enseñen que el hombre, aparte de creer en Cristo, debe hacer ciertas obras para alcanzar su salvación y por lo tanto le asignan un valor a esas obras, son los judaizantes modernos. Amén. Todos aquellos que exigen obras, donde encontremos un valor salvífico en las obras de los hombres, en consecuencia estaremos frente a un evangelio distorsionado. Y un evangelio distorsionado, amados hermanos, es un evangelio que no salva, que no justifica, que no redime. Y cuando nosotros pensamos en esto, tal vez lo primero que viene a nuestra mente es la realidad de las sectas. En cualquier secta, si hay algo que todas ellas tienen en común, es que ellos deben hacer algo, ya sea para ganar su salvación o por mantener su salvación. Tienen que hacer algo en su propio esfuerzo humano. Sin embargo, nosotros mismos tenemos que cuidarnos de este pensamiento judaizante, porque muchas veces, incluso nosotros, elevamos nuestras legítimas convicciones, mis legítimas convicciones, a la altura de mandamientos de Dios. Y llegamos incluso a condicionar el cristianismo de otros por convicciones personales. Y no debemos caer allí, hermanos. Ahí estamos operando en el espíritu judaizante. Debemos tener sumo cuidado porque tú con la mejor intención puedes querer compartir una convicción personal y puedes hacerlo con tanto énfasis que llegas a condicionar la fe de otro. Y eso ocurre más frecuente de lo que pensamos.
Luego dice de manera muy clara, ¿no? Lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Y cuándo ocurrió esto en la vida del apóstol Pablo? ¿Cuándo ocurrió esto de que todo su pasado religioso ahora lo considera como parte de lo que queda atrás? Y ahora dice, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Vamos a Hechos, capítulo 9, verso 3 al 6. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En ese preciso instante, la valoración del apóstol Pablo cambió de manera brusca y radical. Amén. Me gustó mucho lo que dice este comentario. Escuche con atención. En un momento Pablo se vio tal como era. Pecador, equivocado, orgulloso y condenado. Allí abrazó a aquel que hasta entonces había estado persiguiendo con todas sus fuerzas. Allí quedó convertido en una nueva criatura. En su corazón y en su mente experimentó un cambio radical, una repentina y dramática inversión de todos los valores. La causa que, con todos los medios a su alcance y con todo el celo de su corazón y voluntad, había tratado de aniquilar, se convirtió en algo muy querido para él. Y aquellas cosas que a Pablo, el fariseo, le habían parecido muy preciosas, se convirtieron también en aquel momento, y siempre fueron consideradas así, en algo sin valor para Pablo, el pecador, salvado por gracia, y simplemente sin valor, sino definitivamente perjudiciales, dice Hendriksen. Todo su pasado religioso, su orgulloso origen étnico, su alto estándar como fariseo, al contrastarlo con el amor de Cristo, no tiene ningún valor. Ningún valor. La pregunta, amados hermanos, para nosotros es, ¿miramos nuestro pasado antes de Cristo como ganancia o como pérdida? ¿Cuál es la estimación que hacemos? Recordemos que el apóstol Pablo, ¿cierto?, ya nos había dicho en los primeros 3 versículos sobre estos judaizantes. La repetición que hablábamos allí, ¿no?, de la enseñanza. Y ahora el apóstol está recurriendo a esto, a ejemplificarlo con su propia vida y experiencia. Y si dentro de la iglesia de Filipos los judaizantes ya tenían adherentes, Pablo está poniendo todo sobre la mesa. Quiere advertir y, si es necesario, rescatar a aquellos que pudiesen estar creyendo en la norma judaizante. Cuando el amor de Cristo, amados hermanos, llega a la vida de un hombre, de una mujer, la valoración de las obras se ajusta. ¿Sí? Mis obras no me salvan. Mis obras son pérdida. Pero la obra de Cristo es suficiente para salvar. Soy un vil y miserable pecador, pero he puesto mi esperanza en un gran Salvador. Verso 8, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Dice el texto, ¿no? Aún más, como siendo incluso más amplio de lo que había dicho en el verso anterior, aún más. Dice, estimo como pérdida todas las cosas. Todas las cosas. Podemos incluir aquí en este concepto de todas las cosas el aprecio desmesurado por las posesiones materiales. Un deleite en estar con los antiguos amigos no cristianos. El conceder primacía al goce de los sublimes privilegios del fariseísmo pudiera reportarle en el caso del apóstol Pablo. Todas estas cosas y muchas más no son sino rotundas pérdidas a causa de, en comparación con la sublime excelencia o el sublime valor
de conocer a Cristo Jesús. El valor supremo, más elevado, más excelso, amados hermanos, para Pablo era conocer a Cristo, su incomparable valor. Dice él, mi Señor, ¿sí? No tiene valor el estándar religioso del pasado, no tiene valor todas las cosas de la actualidad en contraste con Cristo. ¿Pero qué sí tiene valor? Conocer a Cristo, mi Señor. Este debiese ser un pensamiento que nos domine a cada uno de nosotros. Nuestra bondad del pasado es insuficiente y aún las cosas del presente no tienen mayor valor cuando las contrastamos con Cristo. El apóstol dice, no es solo el Señor, sino que dice, mi Señor. Jesucristo no es solo el Señor, tiene que llegar a sernos mi Señor. Mi Señor. No es el Señor de mi justicia, no es el Señor de mi familia, es mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Su prestigioso pasado religioso y todas las cosas para Pablo ya no tenían valor cuando son comparadas con Cristo. La palabra aquí utilizada como basura es literalmente estiércol, lo que se arroja a los perros, escoria, excremento, basura. Una pérdida es algo que no tiene valor, pero la basura se tira como inútil y aún repugnante al tacto y a la vista. Así veía el apóstol Pablo su pasado. Y así también debemos verlo nosotros, porque mientras estemos valorando nuestro pasado, eso nos va a impedir apreciar de manera más absoluta y comprometida la obra de Cristo. Y va a desestimar, subestimar la obra de Cristo. Dice un comentarista, uno no puede hacer el objeto de su ganancia las otras cosas y al mismo tiempo ganar a Cristo. El que pierde todas las cosas y aún a sí mismo por amor a Cristo, el tal gana a Cristo y Cristo es en él y él es de Cristo. Es decir, en otras palabras, quizás más simple, nuestro corazón, iglesia, no puede estar dividido. No hay espacio para la justicia personal y para Cristo. Porque vas a apreciar a uno y vas a despreciar al otro. No hay espacio para las cosas y para Cristo. Vas a definitivamente apreciar a uno y vas a despreciar al otro. Un hermoso pensamiento aquí. De la misma manera que la salida del sol desvanece las estrellas y la presencia de una perla de gran precio apaga el brillo de todas las demás gemas, así también la comunión con Cristo Jesús, mi Señor, eclipsa todas las cosas. No es tal o cual cosa acerca de Cristo la que Pablo tiene en mente, sino al mismo Cristo. El apóstol está en completo acuerdo con el poeta que dijo, no qué, sino a quién tengo yo en los cielos sino a ti. Salmo 73, 25. Pablo continúa, por quien he perdido todas estas cosas. Fue por amor de su Señor y Salvador que Pablo perdió todo lo que una vez fuera muy querido para él. El orgullo de su tradición, su linaje, su ortodoxia, de su observancia externa a la ley y todo cuanto anteriormente había considerado como medios de acceso a la ciudad celestial. Además, su voluntaria decisión de soportar esta pérdida permanencia firme e inquebrantable. Por eso continúa y aún las sigo considerando como basura. Lo que los judaizantes estiman tanto es considerado por el apóstol como basura, como algo que solo servía para ser echado a los perros. En esto el apóstol se muestra muy consecuente. No hacía solo un momento les había llamado perros a estos peligrosos enemigos. Así pues, Pablo considera todos estos privilegios heredados y todos estos logros humanos considerados como méritos, como algo de que debe ser desechado, cual basura sin valor y detestable desperdicio, dice William Hendrickson. Preguntas para nosotros, amados hermanos, iglesia. ¿En qué estás basando la salvación de tu alma? ¿En la religión de tus padres? ¿En el cumplimiento de tradiciones y enseñanzas humanas? ¿En tu conducta moral? ¿En la opinión que otros tienen de tu forma de vida? Deposita tu fe, si estás confiando en cualquiera de esas cosas,
Deposita tu fe en la obra de Cristo. Y quienes ya están en Cristo, ayúdenos el Señor. Cada vez que nosotros comenzamos a desarrollar patrones legalistas como requisitos para condicionar la salvación de otros hombres. Pensaba en este texto al terminar, quiero compartirlo. Segunda a los Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Amén. Somos nueva creación. Oremos y demos gracias al Señor. Padre Celestial, gracias por esta predicación, Señor. Te rogamos como iglesia local, tú nos ayudes a poder meditar más profundamente en ella. Y aún tal vez, Señor, en alguna expresión o lectura que no pudo ser muy bien entendida, tú puedas traer más claridad, Señor, a través de la operación de tu Espíritu Santo, Señor. Y tal vez al volver a casa o mañana, poder volver a leer este texto y reconsiderar todo aquello que aún conservamos como justicia personal y levantar la obra de tu Hijo Jesucristo como única y suficiente y volver a recordarnos que no confiamos en nosotros mismos, no confiamos en nuestro performance, en nuestro estándar, en nuestra calidad, sino que confiamos absolutamente en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Glorifica tu nombre, Señor, a través de esta enseñanza en cada uno de tus hijos e hijas. E incluso, Señor, rogamos por la salvación de las almas que no han sido alcanzadas, Señor. Ya sea que estén aquí presentes o incluso aquellos que puedan utilizar las redes sociales, Señor. Glorifica tu nombre. Salva a perdidos, Señor. Y a los salvados, Señor, santifícanos, Señor. Y elimina de nuestro corazón pensamientos ajenos al de la gracia, Señor. Y ayúdanos también a compartir la gracia, Señor, con sabiduría. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.